Ok, la semana pasada tocamos el capítulo número 4 del libro de Apocalipsis, el cual es un capítulo que trae la referencia de comienzo de la preparación del trono de Dios para el juicio que viene sobre la tierra. Allí vimos y la adoración a Dios, o sea, pero es un trono de preparación de un trono de juicio. Vemos cómo están los 24 ancianos con sus 24 tronos, los 4 seres vivientes. Vimos que Juan se le da la revelación porque se le dijo que subiera y entrara por la puerta para que viera todo lo que estaba aconteciendo o lo que iba a acontecer. Que ya sabemos que, como el pastor lo explicó, creo que fue el lunes, en el servicio de oración, o el miércoles pasado, no me recuerdo, nosotros vivimos en un tiempo pasado, presente y futuro, pero Dios es el tiempo. O sea, todo lo que a nosotros no nos ha acontecido, ya Juan lo vio, porque Dios se lo reveló. Pero entonces el capítulo 5 es un enlace del capítulo 4. Vimos en el capítulo 4 que el foco de la atención en el capítulo 4 es el Cordero, pero en el capítulo 5 va a ser el libro. Dice, vamos a ir al capítulo 5, por favor, y vamos a leerlo. En el capítulo 4 la atención es el trono. Y en el capítulo 5 la atención es el libro, que no se halla nadie para abrirlo, y Juan llora mucho por esto, y el Cordero, que se le manifiesta a Juan. Y es un enlace, el capítulo 4 con el capítulo 5 es un enlace del comienzo para poder desatar los 7 sellos que hay en el libro. Y entonces vamos a ver cómo es que se va produciendo todo esto. Capítulo 5 dice, y vi, ¿todo el mundo lo tiene? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La escritura dice aquí libro, pero en el original, en el manuscrito original de este libro, es un rollo. ¿Ok? Es un rollo, no es un libro como que nosotros conocemos, un libro como este, sino más bien es un rollo. La palabra original allí lo pone el libro, pero el manuscrito original es rollo. ¿Ok? Seguimos. Estaba escrito por dentro y por fuera. Y este rollo, este libro está sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan está relatando, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, o sea, de los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, no llores. Se levantó un anciano y le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, vuelve a decir otra vez Juan, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono es Dios, ¿ok? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Este es el capítulo 5 de Apocalipsis. Nosotros terminamos en el capítulo 4 la semana pasada, hablando del último versículo, que es el 4:11, donde decía que el Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vimos aquí que cuando el apóstol Juan declara de que Jesús es el creador de todo, lo afirma también Pablo en Colosenses capítulo 1, 15 y 16, que lo leímos la semana pasada. Y hablamos también de los siguientes aspectos. El plan de Dios es total, todas las cosas están incluidas. El propósito es supremo, porque es por su voluntad. La potencialidad, o sea, el poder, todas las cosas que fueron y vieron y existen en la mente en el propósito de Dios. Y sugiere que la creación no tuvo lugar a través de un largo proceso de millones de años, sino mediante el acto sobrenatural e instantáneo ejecutado por la palabra potente del Dios creador. Por eso es que termina el capítulo, el capítulo 4, versículo 11, termina dándole la gloria a Dios por su creación, porque Él es el creador de todas las cosas y por su voluntad existen, y nada que está creado no ha sido solamente por Él. Todo lo que acontece en la Tierra, todo lo que acontece en este planeta, en las galaxias, en todo el universo, todo es por la voluntad de Dios. Entonces el capítulo 5 es como una continuación del capítulo 4, porque comienza y vi, o sea, es como algo que empieza, es continuación. Dice: y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El foco de la atención en el capítulo 4 es el trono, y el foco de la atención en el capítulo 5 es el libro, que no se encuentra, Juan no se encuentra, el ángel preguntó y no se encontraba nadie capaz de abrirlo con sus 7 sellos. El capítulo, y el Cordero, por supuesto. Dice, cuando dice y vi, esta palabra y vi se repite, perdón porque tengo los espejuelos sucios. Dice, y vi se repite en los versículos 2, vamos a ver, 5:2, y vi en el versículo 6, y miré, y en el versículo 11, cuando dice, y miré. O sea, aquí Juan específicamente vio todo lo que estaba aconteciendo. El libro y su contenido. Vamos a ver qué es lo que, la descripción del libro, qué es lo que los eruditos que han profundizado en la escritura y las personas estudiadas y teólogas y los que han recibido revelación de Dios, comienzan a explicar qué es lo que se cree que está en este libro. Un libro que nadie es digno de abrirlo si no es el Cordero, porque el ángel gritó y nadie encontró. ¿Y quién es capaz de desatar los 7 sellos? El libro y su contenido. Dice, pone a descubierto los acontecimientos. Este libro va a poner, porque acuérdense que todo esto va a suceder antes que se abran el primer sello. Los sellos se van a ir abriendo. Así que todo este contenido de este libro, como estamos en el trono de juicio,
es una correlación de que todo lo que contiene el libro, que no se encuentra nadie digno de abrirlo, no es más que todo lo que va a acontecer en los juicios que vienen sobre la tierra. Porque el contenido, o sea, el texto y el contexto es lo que da a entender. No podemos, ¿cómo se llama? Pensar que es esto ni lo otro. No, de acuerdo al texto y el contexto, si estamos hablando del trono de juicio y si estamos hablando de que va a acontecer algo sobre la tierra, los juicios sobre la tierra, entonces el libro, que nadie es digno de abrirlo sino el Cordero, lo que está hablando es de los juicios y de los acontecimientos que han de venir. Y por eso nadie es digno de abrirlo, porque solamente el que lo puede abrir es Cristo. Vamos a verlo más adelante. Dice, el libro pone a descubierto los acontecimientos que conducen a la inauguración del reinado glorioso del Mesías. Todos estos juicios tienen que acontecer antes para que el rey, para que al final de los 7 años de tribulación comience el reinado glorioso del Mesías, que se llama el milenio. El tiempo milenial es después de los 7 años de tribulación. Así que este libro contiene todo lo que va a acontecer antes de que el glorioso reinado del Mesías sea pues instalado aquí en la tierra. Dice, también habla este libro, según el contexto y el texto, de la segunda venida de Cristo. O sea, la segunda venida de Cristo no es el rapto de la iglesia, hermanos. La segunda venida de Cristo es al final de los 7 años de tribulación que Él vendrá. 7 años no de tribulación, no son 3 años y medio de tribulación, sí, sino 7 años de que se instala el gobierno mundial. Los 3 años. Cristo son 3 años y medio. Y después los 3, pero en total son 7 años. Después que todo esto acontezca, entonces es que vendrá la segunda venida de Cristo. Acuérdense, el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es algo que va a acontecer antes que todo esto acontezca. No es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es al final de los 7 años, cuando Él viene, y vamos a verlo después más adelante, y establece su reino. Ok. Dice, la segunda venida de Cristo para establecer su reino siendo precedida, o sea, va a acontecer antes de todo esto, los juicios que habla Daniel en el capítulo 9 de las 70 semanas, ¿ok? Vamos allá un momentico, yo creo que eso lo leímos hace unas semanas atrás, pero vamos a leer lo que habla Daniel, el libro de Daniel, el profeta Daniel. Después de Ezequiel. Es después de Ezequiel, en el capítulo 9. ¿Dónde estoy específicamente? Porque no... La visión de las 70 semanas. En el capítulo 9, Daniel tiene la visión de las 70 semanas. Estamos viviendo en un periodo, estamos viviendo en el tiempo de las 69 semanas. En las 69 semanas del tiempo de Israel. Acuérdense que todo es por Israel. Se cierra el tiempo de Israel en las 69 semanas y se abre un tiempo glorioso que es el tiempo de la salvación de los gentiles, ¿ok? De la salvación de los gentiles, que es un tiempo glorioso que no se sabe ciertamente con qué tiempo es, porque no hay datos específicos sobre eso, ni Dios quiere que se sepa, porque Dios sabe que su iglesia tiene que estar preparada todo el tiempo para cuando Cristo venga por su iglesia. Por tanto, nadie lo sabe, ni la hora ni el día, solamente el Padre. Solamente el Padre. Pero este tiempo glorioso se llama el tiempo de la gracia, en la cual nosotros los gentiles entramos en el plan de salvación. Y esto está aconteciendo entre la semana 69, que ahí para el tiempo para Israel, y la semana 70, que va a comenzar con las semanas los años de tribulación. Y Daniel habla ahí
de la visión de las 70 semanas es a partir del capítulo 1 hasta el 27. Vamos al 20 para resumir porque no voy a leerlo todo. Dice, y aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, el 9:20, de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Mira. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel y Miguel, un dato para que ustedes sepan, Daniel y Gabriel son ángeles solamente al servicio del pueblo de Israel. No son ángeles para nosotros los gentiles, solamente para el pueblo hebreo. No se ve en ninguna parte del tiempo de la iglesia, ni en los acontecimientos del libro de los Hechos, ni de los libros del apóstol Pablo, ni los libros del apóstol Pedro, ni el apóstol Santiago. No se ve en ningún momento el ángel en el tiempo de la iglesia, porque es solamente para el pueblo hebreo. ¿Ok? Y acuérdense que estamos nosotros viviendo en un tiempo que es de la gracia, que es diferente. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, dijo, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Wow. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le está diciendo el ángel Gabriel, que es el mensajero. El ángel mensajero del Señor es el Gabriel. 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Él está diciendo, aquí en estas 70 semanas se va a acabar el pecado, va a haber juicio sobre la tierra, la prevaricación, el pecado va a terminar, se va a expiar la iniquidad, todo, y la justicia va a perdurar porque se va a establecer el reino del Mesías, el milenio. Entonces regresemos otra vez a Apocalipsis capítulo 5. Entonces, la segunda venida de Cristo, en el libro estamos hablando lo que el contenido del libro, de acuerdo al panorama, de acuerdo al texto y al contexto, de acuerdo a que comenzamos el capítulo 4, que es el trono el trono de juicio. Así que dentro de este libro está hablando, según los teólogos, está escrito los juicios que han de venir sobre la tierra y los juicios de las semanas 70 que habla Daniel allá donde lo leímos, o sea, de la gran tribulación. También en el contenido del libro, los derechos de Cristo son establecidos inclusive antes de romper el primer sello. También, ¿por qué? Porque antes de que se rompa el primer sello, vamos a ver como el único que es digno de abrir este libro es Cristo. Vamos a verlo más adelante. Así que aquí en este libro se establece que los derechos de Cristo ya están establecidos. Nadie lo puede cambiar. Abarca también el periodo desde que se rompe el primer sello, que es el capítulo 6, hasta el final del reinado y comienzo del estado eterno en el capítulo 11, versículo 18. Así que este libro tiene todos los acontecimientos de las 70 semanas de Daniel, que son las 7 semanas de tribulación, desde que empieza en el capítulo 6 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 11, 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Wow. Juicio. Viene juicio y viene galardón para aquellos que son sus siervos. Así que este libro contiene desde que comienza el capítulo 6 hasta el capítulo 11, versículo 18, que habla los juicios y que habla también de los galardones para sus siervos. Vamos a leer, vamos a Ezequiel capítulo 2, Ezequiel, el libro antes de Daniel. Ezequiel capítulo 2, 9 y 10. Va a hablar aquí Ezequiel sobre este rollo también de este libro. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿De qué libro está hablando Ezequiel? Ezequiel también vio el libro. A Ezequiel también se le manifestó por la visión que tenía. Ezequiel tenía tremendas visiones. Dios se le manifestaba. Por eso el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, hay otro más. Son libros importantes para entender el Apocalipsis. A Ezequiel se le revela también sobre este rollo, sobre este libro. Vamos a leerlo otra vez. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. O sea, se le mostró una mano extendida. Y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Se le da una revelación a Ezequiel sobre lo que contiene este libro, lamentaciones y ayes. O sea, ustedes saben, cada vez que la palabra dice ay, es porque viene el juicio. Así que Ezequiel también tuvo una visión sobre este libro. Ya leí también el capítulo 3, verso 1. De Ezequiel. El rollo. Léelo. Y si me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Amén. A Ezequiel se le da también visiones sobre el tiempo de juicio. De lo mismo que Daniel también recibió visiones y también se le manifestó a través del ángel Gabriel, que le habló directamente. En este libro también está sellado con 7 sellos. Y estos 7 sellos reflejan que este libro fue sellado 7 veces, o sea, completamente y seguramente. Acuérdense que el número 7 es el número completo. Por eso es que la creación es en 7 días. ¿Ah? Por eso la creación se terminó en 7 días, porque fue completada en 7 días. El número 7 significa perfección, completo. Sí que tiene sello porque tiene 7 sellos porque fue completado, o sea, fue todo lo que Dios quería que estuviera allí, sellado 7 veces. ¿Ok? Estos 7 sellos podían referir al hecho de que cada uno de los sellos oculta el contenido de las diferentes porciones del libro. Cada sello, cada vez que se abre un sello, es una porción diferente del libro, un acontecimiento de lo que ha de venir, de los juicios que vienen sobre la tierra, y vamos a verlo a medida que vayamos caminando a través del libro. Las trompetas proceden del 7º sello y las copas surgen de la 7ª trompeta. O sea, cuando se abre el último sello, comienzan las trompetas de juicio sobre la tierra. Y las copas vienen después de la última trompeta, la número 7. Así que vemos como la correlación del número 7, cada vez que hay un número 7, se complementa o está encerrado algo que ya está completo. En el último sello, cuando se abre el último sello, que lo vamos a ver más adelante, es la primera trompeta. Y vamos a ver más adelante qué es lo que acontece después de la primera trompeta. Ahora vamos al versículo 5
al capítulo 5, versículo 2. Ya hablamos del primer versículo. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Este ángel es un ángel fuerte. Fíjate que no dice ni el ángel Gabriel ni el ángel Miguel, ¿ok? Es un ángel fuerte que proclama con voz fuerte sobre los... Mira cómo dice, y proclama a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Este ángel está listo para proclamar quién es el digno para abrir este libro. Ya el libro se le enseña a Juan. Ya Juan sabe que este libro es un libro de acontecimientos que vendrán sobre juicio sobre la tierra y que este libro tiene 7 sellos y que no se ha encontrado hasta este momento alguien digno de abrir los sellos ni de abrir el libro. Entonces, este ángel proclama a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Ahora, la descripción aquí dice, el ángel está listo para realizar una solemne y fuerte proclamación en todo el universo. En todo el universo. Perdón, el vocablo digno incluye cualidades, dice, el vocablo digno, ¿quién es digno? Vamos a ver lo que significa digno. Incluye cualidades espirituales y morales. No se encontraba nadie digno con estas cualidades espirituales o morales de alto rango para poder abrir el libro y desatar el primer sello. Así como cuando anuncia Juan el Bautista, en Juan, vamos allá a Juan, perdón, sí, en el capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 27, dice, cuando Juan proclama sobre Jesús, lo proclama con gran voz. Cuando dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí está hablando de Jesús. Entonces la palabra digno es una persona que complementa todas las cualidades espirituales y morales que Dios puede usar para poder abrir este libro y desatar los sellos. Entonces, así mismo como proclamó Juan el Bautista, que él no era digno, así mismo está proclamando este ángel en el universo que él no ha encontrado una persona digna para poder abrir este sello, este libro. Este ángel buscó en todo el universo y no encontró a nadie digno. Porque mira lo que dice en el 5.3. Vayamos allá otra vez. Apocalipsis 5.3. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, qué triste. Él no encontró a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. La pregunta del ángel produce consternación en los tres ángulos, en los tres ángulos de la creación. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encuentra nadie digno de abrir el libro, ni de mirarlo ni tan siquiera, porque dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. La pregunta del ángel produce consternación en los tres ámbitos de la creación. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El ángel no encuentra a nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda abrir este libro. En la tierra nadie es hallado. Debajo de la tierra tampoco, porque ahí es lo que está el Seol. Y en el cielo
tampoco encontró a nadie digno, ni tan siquiera al ángel Gabriel, que significa, el ángel, mire, lo que significa el ángel Gabriel es poder de Dios. Y lo que significa el arcángel Miguel es quien como Dios. Así que ni el ángel Miguel, que significa el poder de Dios, ni el arcángel Miguel, que significa quién es como Dios, el nombre, eso es lo que significa. Ninguno de los dos ni tan siquiera se encontraron dignos. Lo encontró este ángel digno de abrir el libro. Y esta proclamación fue en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, ni tan siquiera los ángeles. En la tierra, nadie era digno. Y debajo de la tierra, menos, porque ahí está el Seol. Así que ahí, mucho menos. Entonces, después de toda esta búsqueda, el apóstol Juan llora, porque dice, ¿cómo no encontramos a nadie digno de abrir este sello? ¿Por qué llora? Perdón, se me quedó el agua. ¿Por qué llora? Porque el único que podría abrir esto era el Cordero. Porque no tenía que verse el propósito de Dios para el juicio. Porque se tenía que saber cuál era el propósito de Dios para el juicio. Y todavía no se había encontrado a nadie. Y el futuro de la humanidad, exactamente. Y el futuro de la humanidad. Entonces él estaba, que se quebrantó, porque él se da cuenta que todavía no se había encontrado a nadie digno para saberse qué es lo que iba a acontecer y por qué iba a acontecer todas estas cosas en la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios para estos juicios? ¿Y cuál era el final de todos estos juicios? ¿Cuál era, por qué Dios iba a mandar juicio a la tierra? ¿Y por qué iban a acontecer todas estas cosas? ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios iba a purificar la tierra estos 7 años de tribulación porque el propósito no se sabía? Y él no encuentra quién abrir el libro. Nosotros sí lo sabemos, pero Juan no lo sabía. Juan todavía no había entrado a la parte final de Apocalipsis. Y entonces dice, bueno, ¿y cuál es el motivo por el cual este libro no se puede abrir? Yo no voy a saber entonces cuál es el motivo por el cual Dios va a mandar juicios a la tierra y cuál es el propósito de él. El propósito de él es establecer su reino y purificar la tierra. Ese era el propósito de Dios. Entonces dice, después de la búsqueda, el apóstol Juan llega a la conclusión de que no se ha hallado a nadie capaz de abrir el libro, ni mirarlo. Solo Cristo tiene la autoridad en el cielo como en la tierra. En Mateo 28, 18 dice, vamos a ver lo que dice aquí. Mateo 28, 18. Dice, este es el mismo Jesús, dice, y Jesús se acercó. Vamos a empezar en el 16, porque no estamos apurados. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él mismo proclamó que la potestad le es dada a él en el cielo y en la tierra. No hay nadie más que tenga potestad sobre la tierra y sobre el cielo. Él mismo se lo dice a los discípulos en Mateo 28, 18. Nadie tiene potestad en la tierra ni en el cielo que no sea yo. Porque Jesús es la esencia de Dios. Dios es el que tiene potestad en la tierra y en el cielo. Por eso es que en el 5:4 dice, y lloraba, dice, este es Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero mira lo que acontece. Él empieza a llorar, él empieza a decir, Dios mío, nadie es digno de abrir este libro para conocer los acontecimientos que han de venir y el propósito por el cual van a venir estos acontecimientos. Nadie es digno de desatar el primer sello, ni de abrirlo, ni de explicarlo, ni de hacérnoslo saber.
Y entonces este ángel proclama en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra quién sería capaz y digno de abrirlo, y no lo encontró. Nadie, él no encontró a nadie. Pero en el 5:5 dice, déjame leer lo que dice aquí, dice, Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan piensa que nunca se abriera el contenido, Juan piensa que nunca se iba a saber el contenido del libro y el plan eterno de Dios respecto a la tierra, a la humanidad. Nunca se podría cumplir el hecho de encontrar, no, porque el hecho de encontrar a nadie con las cualidades requeridas para abrir este libro le provoca un tremendo llanto, que fue lo que dijo el pastor. Él empieza a llorar porque dice, nunca voy a saber qué es lo que va a acontecer y cuál es el propósito final de Dios con todas estas cosas. Que él sabía que iba a haber juicio sobre la tierra, pero... Y la bendición. Y la bendición también sobre la tierra. Y por eso llora, porque ¿cómo es que nadie es capaz de...? Y entonces mira lo que acontece. En el 5:5, vamos a leer allá. Y uno de los ancianos me dijo, ahora uno de los 24 ancianos se dirige a Juan y le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, ¿quién le revela a Juan que es digno de abrir este libro? Uno de los 24 ancianos. De estos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios y que se quitan sus coronas delante de Dios y se humillan delante de la presencia de Dios, recibe la revelación de que sí hay alguien digno de abrir este libro y de abrir el primer sello. Por eso es que le dice, no llores, porque sí se ha encontrado a uno, al león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es lo mismo que dice en el capítulo de Génesis 49, 9 y 10. ¿Qué dice? Génesis capítulo 49, versos 9 y 10 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga de Silón. De Silón. Y él se congregarán, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de Cordero. El Cordero es el único digno de abrir el libro y de desatar el primer sello. Entonces uno de los 24 ancianos recibe la revelación que sí había uno digno de abrir este libro y de desatar el primer sello. Este era el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero. Y entonces el león de Judá, vamos a leer un poquito más aquí, dice, y miré, ahora el anciano le dice a Juan, Juan, no llores más, ya sí se ha encontrado uno digno de abrir este libro, ya sí se ha encontrado uno digno de poder revelar el plan que va a venir sobre la tierra, ya sí se ha encontrado uno digno de poder leer y deslumbrar, o sea, dar a entender lo que va a acontecer, el gran plan que viene para la tierra, la gran limpieza y purificación que viene para la tierra. Cómo es que el pueblo hebreo va a entrar en el plan redentor otra vez que se le había cerrado en la semana 69. En la semana 69 se cerró el plan redentor para el pueblo hebreo y entra en la semana 70, en este tiempo de tribulación, la salvación para los judíos. Porque este tiempo prácticamente es para los judíos, para que ellos se salven. No llores, Juan, sí he encontrado a alguien que es capaz de abrir este libro. Y dice, y miré, ahora vuelve otra vez Juan a decir, y miré,
Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? ¿Se acuerdan? Los 4 querubines, los que están alrededor de la gloria de Dios siempre, ¿eh? Esos son los 4 seres vivientes que lo explicamos en el capítulo 4. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es este cordero? ¿Quién es este león de la tribu de Judá? ¿Quién es esta raíz de David? Este es Jesús, el único digno de abrir el libro, el único digno de revelar el plan, el único digno de explicarlo todo, el único digno de poder desatar los sellos, el único digno de poder meter en el plan de salvación otra vez al pueblo hebreo que se había cerrado en la semana 69. Este era el único digno, el único que murió y resucitó, el único que está sentado a la diestra de Dios, el único que da poder a la iglesia. Este es el único que es digno de abrir este libro. Y entonces el anciano recibe esta revelación y le dice a Juan, no llores, porque sí se ha encontrado uno. Y ahora vamos a ver paso por paso todo lo que le quiso decir este anciano, de los 24 ancianos, a Juan. El león de Judá es un anuncio de que viene el día de que Cristo, el Cordero, el león, con relación a Israel. Este es el único, este león de Judá, este Cordero, está anunciándose que él es el único digno que va a tener una relación otra vez con el pueblo hebreo. O sea, ellos van a conocer en este tiempo de tribulación a quienes crucificaron y van a reconocer que ese era el Mesías, que ellos no lo recibieron. Ellos van a reconocer en este tiempo de los 7 años de tribulación que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo, aquel que murió en la cruz, y ellos no lo reconocieron como el Mesías, van a saber que ese es el Mesías. Entonces viene ese tiempo de relación del Cordero, del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, viene otra vez a manifestarse al pueblo de Israel. Dice, el león de Judá es un anuncio de que viene el día de que Cristo, el Cordero, asumirá el carácter del león con relación a Israel. Como león de la tribu de Judá, el Mesías aplastará a todos los enemigos de su pueblo. El Verbo ha vencido. ¿Quién es el Verbo? Jesús. En su muerte y resurrección, Cristo derrotó al diablo, al pecado y a la muerte. Su rotunda victoria le da derecho de ser el juez absoluto del mundo. Esa victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario lo hace digno de ser el único juez de todo el mundo. Y en el 5:6 dice, bueno, y miré y vi aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta escena causó grande sorpresa a Juan. Él no se esperaba encontrarse con el cordero. Él no esperaba que ese fuera el que iba a ser asignado, como él lloraba mucho porque él no sabía quién era capaz de encontrarse digno para abrir este libro. De pronto el Cordero se manifiesta. De pronto el anciano le dice, sí hemos encontrado quién es. Y él se encuentra completamente asombrado, el apóstol Juan, al ver al león de la tribu de Judá, al majestuoso soberano, al Cordero también. Él lo ve en sus manifestaciones, como el león de la tribu de Judá y como el Cordero. El león de la tribu de Judá se manifiesta como aquel poderoso que va a batallar por el pueblo de Israel, y al Cordero como aquel inmolado que fue inmolado y murió y resucitó por la iglesia, por la salvación
de los gentiles, del tiempo de la gracia. Él se encuentra completamente asombrado de las dos manifestaciones de él. Encuentra al Cordero, al Salvador, al manso, al humilde, aquel que vino y murió por nosotros, aquel que vino como siervo, pero también se encuentra y también ve al león de la tribu de Judá, el poderoso que va a luchar por el pueblo de Israel en este tiempo de tribulación. Y también a la raíz de David, aquel que habló el David en el libro de Isaías, creo, en capítulo 11, creo, 11. Vamos allá, a Isaías capítulo 11. Cuando habla Isaías de la raíz de David. Isaías capítulo 11. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, y saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Saben quién es Isaí? ¿Alguien sabe quién es Isaí? Isaí es el padre de David. ¿Ok? Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retroñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Estos son los 7 espíritus. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Está hablando de Jesús. A los pobres y arguirá con equidad por los mansos. Este es el Cordero. Está escribiendo el Cordero a la raíz de David, que sale del tronco de Isaí, un vástago. Por eso es que dice que él es la raíz de David, porque Isaí es el padre de David. La descendencia, está hablando de descendencia cronológica. Dice, dice, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Está hablando ya del tiempo de paz en el milenio. Todo esto va a acontecer. Y ahora habla de las otras, de lo que va a acontecer, de las características del milenio. Entonces, en el 10 dice, acontecerá en aquel el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Wow. Y eso se escribió unos 760 años. Esto se escribió 760 años antes de la venida de Jesús. Por eso Juan se asombra de ver cuando le dice, no te preocupes, le dice el anciano, ya yo encontré, hemos encontrado que eres digno de abrir este libro, el libro de los acontecimientos, de lo que ha de acontecer, de lo que ha de suceder. Y le dice, miré y vi en medio del trono, vamos al 6, al 5-6. Bueno, ya te lo leímos. Aquí cuando dice, en esta escena, causó gran sorpresa al apóstol Juan, él esperaba ver al león, al majestuoso y soberano, pero su vista se encontró directamente con el Cordero, con el Salvador, con el manso, tierno y humilde, aquel que vino a dar su vida por nosotros, aquel que vino a rescatar a la iglesia, aquel que vino a salvar a los gentiles, aquel que no nos desechó, sino que nos injertó en el tronco, aquel que el plan era porque él dijo al principio, como dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero aquel que les recibe es digno de ser, se le es llamado hijo de Dios. Nosotros fuimos injertados. Vamos a Juan capítulo 15.
Juan capítulo 15. Dice que 15. Mira allá. Juan capítulo 15. Dice, este es Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesucristo para nosotros es la vid. Nosotros fuimos injertados en el tronco. Yo creo que eso está en Romanos capítulo 9. Vamos allá un momentico. No lo tenía programado, pero creo que está en el 9. En el 9. No, no voy a ir allá. El propósito del plan de Dios fue injertarnos en el tronco. Nosotros como gentiles no estábamos en el plan para entrar, pero por la dureza del corazón del pueblo de Israel, el plan se cerró para ellos en la semana 69 y entramos nosotros a la gracia del Señor en el tiempo de la iglesia. Y Juan se sorprendió al ver a ese cordero humilde, a ese cordero que primeramente se le llamó el león de Judá, la raíz de David, pero sus ojos se centraron en el cordero, aquel que él conoció, aquel que él caminó entre sus discípulos, aquel humilde, aquel siervo. Sus ojos se centraron cuando miró al cordero y recordó Juan en ese momento aquel siervo que había caminado con ellos por 3 años y medio, que les había enseñado humildad, que les había enseñado todas las cosas que vienen del cielo, todos los preceptos y los mandamientos de Dios, aquel que los había enseñado con tanto amor, aquel que los había instruido, aquel que había muerto por ellos, por la iglesia y por todo el mundo que cree en él, aquel que había resucitado y que ellos lo vieron y estuvo con ellos después de resucitar, aquel que él vio ascender al cielo, aquel que le dio promesa de enviarle al Espíritu Santo. aquel que le dio promesa de enviar el Espíritu Santo. Por eso es que Juan, cuando hace así y enfoca su vista y ve al cordero, se queda asombrado y dice, wow, aquí he encontrado verdaderamente que es digno de abrir este libro y de saber y de dar la revelación de todos los acontecimientos. Vamos a ver lo que significa cordero. Cordero en griego es una palabra que es arnión, A-R-N-I-O-N, arnión. ¿Por qué es importante saber qué significa cordero? Porque al tener nosotros toda la revelación de lo que significa cordero, podemos tener toda la revelación de quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que aún a través de tanto tiempo, todo aquel que lo mire a él y se arrepiente, reconozca su sacrificio en la cruz, él es capaz de entrarlo en el plan de salvación para que su alma no se pierda. Si nosotros conocemos todo el significado de la palabra cordero, conocemos bien a través de esta palabra que en griego es arnión, podemos conocer mucho mejor a Jesucristo. Aquel que pagó por nosotros, aquel que nosotros podemos entrar porque él abrió el velo
que nos separaba de Dios. Había un velo muy grande que nos separaba de Dios, que el hombre no podía llegar a Dios, necesitaba sacrificios de animales, necesitaba... Pero que esos sacrificios no quitaban. No podían quitar el pecado, los cubrían solamente por un año, pero él llegó con toda su autoridad y todo su poder, como el león de la tribu de Judá y la raíz de David, como cordero, como humilde, como siervo, y pagó por el pecado de todos nosotros, rompió el velo que nos separaba de Dios y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Solamente en su nombre. Solamente en su nombre nosotros podemos entrar, hermano, a la presencia de Dios. Eso es grande. Nosotros lo tomamos por hecho. Lo tomamos como que es una cosa tan... Pero nadie tenía acceso a Dios. Nosotros sí tenemos acceso al trono de Dios. Solamente en su nombre. Porque él, cuando él murió, se rajó el velo de arriba hacia abajo. El velo que separaba a la entrada de la presencia de Dios acuérdense, en el templo estaba ese velo que hacía la separación. Ese velo él lo rompió y nosotros, a través del sacrificio de este cordero, nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, si no me equivoco. No lo tenía en cuenta, pero déjame ver si es este. Capítulo 4. Cuando dice que entramos al trono de la gracia. Capítulo 10 o capítulo 4, un minuto. No lo había buscado. 4:16. 4:16. Amén. 4:16. Entonces en adelante. De 14 en adelante. Gracias. Yo sabía que era el 4, pero no estaba segura cuál versículo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él traspasó los cielos, él subió, él bajó, él es trascendente, como hablamos la semana pasada. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es un versículo imponente, esto es un versículo poderoso. No sabemos nosotros a veces la gran oportunidad que Dios nos ha dado por ser hijo de Dios y tener acceso al trono de la gracia. Hermano, nosotros tenemos acceso al trono de Dios estando aquí en la tierra. Piensen en esto, por el Cordero, por aquel que murió por nosotros. Por eso Juan, al mirarlo, se quedó como wow, enfocó sus ojos en el Cordero y dijo, wow, el único que es digno de abrir el libro. El único, porque por él podemos entrar al trono de Dios. Y regresando a lo que significa Cordero, según la palabra griega, que es arnión, la primera connotación o el primer significado de la palabra tiene 3 significados, pero el primero es cordero, arnión, sugiere la ternura del padre hacia el hijo. Cuando Juan le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como leímos ahorita, ahí está sugiriendo cuando dice, este es arnión, o sea, el Cordero. El que sugiere la ternura del padre hacia el hijo. El padre lo llama Cordero porque es una forma tierna del padre mismo hablar de su hijo como el Cordero. Esa es la primera connotación. La segunda connotación de arnión denota la manera como el Mesías
ha obtenido la soberanía sobre la tierra. También es esta connotación. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Siendo siervo y humillándose hasta lo sumo, murió por nosotros y dejó su trono y se hizo débil para que nosotros fuéramos fuertes. Esta es la connotación de cordero. Vamos a 1 Corintios 1:25. Dice que es amado, yo tengo placencia. 1 Corintios. 1 Corintios 1:25. Estamos hablando del significado de la palabra cordero. ¿Ok? Arnión. La primera connotación, el padre de una manera tierna hacia su hijo. Le dice, este es mi arnión, este es mi cordero. La segunda connotación es la manera como el Mesías ha obtenido la soberanía sobre la tierra. En el 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como a través de su debilidad, como a través de su humildad, Dios lo hizo fuerte, lo hizo su cordero, su arnión, el que usó para que fuera el Mesías, el Salvador de los hombres, el rescatador de la humanidad. Esto es lo que significa cordero, la segunda connotación. Y la tercera connotación, arnión contempla al Cristo que ha triunfado sobre la muerte mediante sacrificio y su gloriosa resurrección. Así que tiene tres connotaciones. La manera tierna que Dios le habla a su hijo. Tú eres el cordero. Tú eres el cordero, el que te hiciste débil, el que te despojaste de todo, el que moriste en la cruz, inmolado, sacrificado por el mundo. Este es el arnión, este es el cordero. Y la tercera connotación, la manera triunfante por la cual, mediante el sacrificio de su muerte y su gloriosa resurrección, el Padre lo contempla como el Cristo inmolado, el Cordero inmolado. Sí que tiene tres connotaciones esta palabra arnión. Es glorioso saber que Dios nos ha dado a nosotros una tremenda oportunidad de conocer el plan, su plan, de conocer sus tiempos. Nosotros, la iglesia, somos la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Dios. Estamos viviendo entre la semana 69 y la semana 70, que va a acontecer cuando la iglesia sea levantada. La iglesia va a ser levantada y entonces a partir de ahí es que va a acontecer lo que Daniel vio en el capítulo 9. Se va a abrir la semana 70, la semana de los juicios, el plan final de Dios para con la tierra, la salvación de los judíos, de los hebreos, que mirarán a la cruz y llorarán porque entonces reconocerán que el Mesías, que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Van a reconocer que ellos lo sacrificaron, fue parte del plan también. Va a acontecer que después de que todo este plan se lleve a cabo, se va a establecer el milenio, y el único digno de abrir ese libro y de desatar el primer sello es el Cordero de Dios, el arnión de Dios, el hijo, la manera tierna que le habla Dios a su hijo, el Cordero de Dios, el que es digno de ser llamado hijo, de ser llamado Cordero. Ese es el único que es digno de abrir el libro. El único que se encontró cuando el ángel gritó, no se encontró a nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Las tres partes
de la tierra, del universo, no se encontró a nadie digno, pero a Jesucristo sí, Dios lo encontró digno. Por eso es que uno de los 24 ancianos recibe la revelación y le dice, no llores, Juan, ya nosotros hemos encontrado quién es digno. Aquel que pagó por nosotros, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, aquel león de Judá, aquel que va a pelear por el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Ese es el único digno de abrir el libro, el único digno de desatar los sellos. En él nosotros tenemos toda la confianza y toda la paz. Nosotros somos hermanos, nos tocó vivir un tiempo de privilegio, el cual muchas personas desde que Cristo murió y resucitó y nos dio la oportunidad de recibir su salvación por nuestra fe y por creer en el sacrificio de Él y por creer que Él es el Cordero de Dios, el que murió por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos un gran privilegio de estar viviendo estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos difíciles con lo que refiere al mundo, pero tenemos una gran esperanza en nuestro corazón y sabemos que pronto este libro se va a abrir y este tiempo, esta semana 70 va a acontecer y ya nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. 7 años en las bodas del Cordero, esperando venir con Él a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Eso va a ser, cuando nosotros nos veamos allá arriba, vamos a estarnos gozando de verdad. De verdad que nos vamos a estar gozando porque estamos conociendo ahora los tiempos, pero sabemos que nosotros no vamos a vivir nada de esto. Lo que estamos viviendo ahora, de todas las cosas que están aconteciendo en la tierra, son principios de dolores. Principios de dolores que el Señor los habló en Mateo capítulo 24. Como he dicho antes, el capítulo 24 de Mateo está dividido en tres secciones. Y una de las secciones está hablando de los tiempos que estamos viviendo y que todo tiene que acontecer, hermano. No se asombren de nada. No se asombren de nada, porque esto tiene que acontecer porque está escrito. Y nosotros tenemos que solamente tener nuestro corazón preparado para poder entrar al trono de la gracia de Dios con acción de gracia, diciéndole que en Él confiamos y en Él esperamos. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Voy a parar la grabación y si tienen alguna pregunta me pueden hacer. Amén. Un minuto.